El juramento de Skjoldr y el guardián del Yggdrasil. En las tierras del norte, donde el viento gélido aúlla y los glaciares se levantan como fortalezas eternas, nace Skjoldr, hijo de un humilde pescador y nieto de un guerrero legendario. Era un poblado costero, que apenas se distinguía entre los fiordos y montañas que parecían tocar el cielo. La familia de Skjoldr era de aquellos que vivían bajo la sombra de una historia poderosa. Su abuelo, el guerrero Bjorn el Intrépido, había caído en combate durante una de las invasiones de los sajones, y su hazaña le había ganado un lugar en el Valhalla. Bjorn, cuyo nombre en el antiguo nórdico significa oso, era un guerrero de gran estatura y fuerza, cuya presencia imponía respeto y admiración. Con el rostro curtido por los vientos del norte, su piel bronceada por el sol y una barba espesa que caía como un manto de fuego. Bjorn no solo era conocido por su destreza en el combate, sino también por su feroz conexión con la naturaleza y los animales. En su mirada ardía la determinación de un hombre que no temía a la muerte. Bjorn poseía la fuerza de un oso, y se decía que podía luchar contra las criaturas más salvajes del bosque, con una valentía inquebrantable. Su armadura, hecha de pieles de los animales que cazaba, estaba diseñada para no solo protegerle en combate, sino también para mimetizarse en la naturaleza. Además de su destreza en la batalla, Bjorn era conocido por su vínculo con los osos. En su juventud, había sido elegido para convertirse en un berserker, guerrero que adquiriría una fuerza salvaje y una furia incontrolable, similar a la de un oso en batalla. Durante sus rituales, se decía que Bjorn entraba en un trance en el que su alma se fundía con la de un oso, lo que lo volvía invencible. Las tierras del norte eran vastas y salvajes, una región de paisajes indómitos, donde el frío y la nieve dominaban gran parte del año. Montañas imponentes, cubiertas de hielo, se alzaban hacia cielos grises y tormentosos, mientras que los valles y fiordos, esculpidos por antiguos glaciares, serpenteaban entre ellos. Los bosques de coníferas densas se extendían hasta donde la vista alcanzaba, oscuros y llenos de misterio, hogar de lobos, osos y espíritus antiguos. Durante los veranos cortos, la tierra se teñía de verdes intensos y las flores brotaban brevemente, pero los inviernos eran largos, oscuros y despiadados, poniendo a prueba la fortaleza de quienes se atrevían a habitar estos remotos lugares. Desde niño, Skjoldr escucha los relatos de cómo sus ancestros fueron honrados en las grandes batallas y ascendieron a este lugar sagrado, donde los guerreros vivían por siempre. Sin embargo, él no es como sus antepasados. Tiene un alma inquieta y una extraña conexión con los bosques y las fuerzas de la naturaleza. Durante un rito de iniciación, Skjoldr tiene una visión de Yggdrasil, el árbol sagrado que une los 9 mundos. En el sueño, escucha una voz que le dice que solo los valientes pueden proteger el equilibrio entre los mundos y evitar el caos que Ragnarok, el fin del mundo, promete. El rito de iniciación en las tierras del norte era un acto solemne y exigente, reservado solo para aquellos jóvenes que deseaban convertirse en verdaderos guerreros o miembros de la comunidad de los dioses. Este ritual estaba diseñado no solo para probar su resistencia física, sino también su fortaleza mental y su lealtad hacia su tribu, su gente. Comenzaba al amanecer, cuando el joven iniciando, vestido con simples ropas de piel y sin armas, debía adentrarse solo en los bosques o montañas cercanas, donde los espíritus de la naturaleza y los dioses vigilarían su travesía. Uno de los desafíos más comunes consistía en sobrevivir en la naturaleza durante varios días sin comida, dependiendo únicamente de sus habilidades de caza, pesca y recolección. Esta etapa estaba pensada para demostrar su resiliencia ante las inclemencias del clima y su capacidad para sostenerse en condiciones extremas, a menudo bajo el frío abrasador o la tormenta implacable. En algunos casos, el rito requería que el joven se enfrentara a una criatura peligrosa, como un oso o un lobo, en una lucha de supervivencia. Otras veces,
El iniciado debía realizar un viaje espiritual en solitario hacia un lugar sagrado, donde debía meditar durante horas o incluso días, buscando la sabiduría de los dioses a través de visiones. Despierta convencido de que su destino es proteger Yggdrasil, aunque aún no comprende por qué. En el centro de su visión se alzaba el Yggdrasil, sus raíces y ramas entrelazadas, formando caminos que cruzaban los reinos de Asgard, Midgard y los otros mundos. La inmensidad de sus ramas se extendía como el cielo mismo, y sus hojas susurraban con una voz tan antigua como la creación. En el núcleo del árbol, vio luces que destellaban como pequeñas estrellas, las runas eternas, las piedras sagradas que guardaban el equilibrio de los mundos. Al tratar de acercarse a ellas, una sombra se levantó de entre las raíces del árbol, una figura que emanaba un poder ominoso y antiguo. La figura se presentó como el guardián de Yggdrasil y lo observó con una mirada impenetrable, antes de hablar con una voz que parecía provenir de las profundidades mismas de la tierra. Skjolder, hijo de Gunnar, ¿aceptas el peso de proteger el equilibrio de los mundos?, preguntó el guardián, su voz retumbando como un océano lejano. Skjolder se encontró en un espacio entre lo real y lo divino. Alrededor de él, el Yggdrasil se alzaba imponente, sus ramas extendiéndose como los brazos de un titán, conectando los cielos, la tierra y los misterios de los 9 mundos. La sombra del guardián del Yggdrasil surgió desde las raíces, su figura amorfa y oscura proyectando una presencia que Skjolder apenas podía soportar sin sentir un escalofrío. La voz del guardián resonó como un eco en la vasta extensión de su mente, profunda y atemporal, como si proviniera de los mismos cimientos de la tierra. Confundido y asustado, Skjolder apenas podía encontrar las palabras. El guardián del Yggdrasil lo miraba con una seriedad y gravedad que hacían temblar su espíritu, y en ese instante sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El guardián. Skjolder, hijo de Gunnar, estoy aquí para informarte sobre tu destino. Eres el elegido para transitar este difícil camino. El equilibrio entre los mundos posibles está en tus manos. Deberás detener el Ragnarok, el fin del mundo que conocemos. Depende de tu valía. Skjolder sintió cómo sus palabras se atoraban en su garganta. Nunca había estado tan cerca de un poder tan insondable, pero hizo un esfuerzo por responder, su voz temblorosa pero llena de respeto. Soy Skjolder, hijo de Gunnar, nieto de Bjorn, y no temo a destino alguno. El guardián observó al joven, su figura cambiando de forma lentamente, como una sombra que se adaptaba al viento. El guardián. Correcto. El miedo no te será de ayuda. Solo el valor podrá ser tu compañía en este desafío sin igual. Deberás restablecer el equilibrio que se romperá sin tu intervención. Pero las desdichas y el dolor pueden quebrar tu valor en segundos. Skjolder sintió el peso de aquellas palabras, una profecía que parecía resonar en su propio pecho, y supo que el guardián le había revelado una verdad que ya le pertenecía en lo más profundo de su corazón. Acepto, aunque siento por primera vez un gran temor. El guardián permaneció en silencio por un momento, como evaluando la sinceridad del joven. Luego, su figura pareció inclinarse hacia él, y su voz se volvió más profunda, como un susurro que venía desde las raíces mismas. Mucho debes temer, joven Skjolder, dijo el guardián, con la voz ancestral que emanaba de su savia. Skjolder sintió un escalofrío, pero sus ojos permanecieron fijos en la sombra del guardián. Había escuchado las historias de los héroes y los sacrificios de sus antepasados, y aunque temía por su vida, sabía que debía aceptar el desafío. Tras un momento de reflexión, inclinó la cabeza en señal de consentimiento. Aceptaré. El guardián pareció elevarse en su forma oscura, y una energía envolvió a Skjolder, como si el Yggdrasil mismo lo estuviera envolviendo en un abrazo protector. En su mano comenzó a formarse una runa brillante que irradiaba poder. El guardián. Esta runa será tu guía y protectora.
Skjolder miró la marca, una runa verde luminosa que ardía en su piel como un fuego helado. Sintió un vínculo con el Yggdrasil y un profundo conocimiento de su interior. De repente, «Gracias, guardián, por este obsequio». La figura del guardián comenzó a desvanecerse. Sus últimas palabras llenas de gravedad y solemnidad. «Tienes la fuerza de la naturaleza y el poder de los árboles ancestrales contigo». Con estas palabras, el guardián desapareció en las sombras, dejando a Skjolder solo, con el peso de su misión sobre los hombros y el resplandor de la runa en su mano. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que el destino de los mundos dependía ahora de su fuerza y determinación. Skjolder se despertó con el amanecer, pero la visión de la noche anterior seguía ardiendo en su mente. La marca rúnica que había aparecido en su mano no desapareció. La runa brillaba tenuemente, un recordatorio constante del juramento que había hecho al guardián del Yggdrasil. La runa en la mano de Skjolder era un símbolo intrincado, grabado con un fulgor verde brillante que parecía palpitar al ritmo de su propio corazón. En su centro, la runa tenía una forma que grababa una espiral que se extendía, simbolizando el ciclo interminable de la vida y la conexión con el Yggdrasil. Las líneas que formaban la runa se retorcían y curvaban con una precisión casi mística, como si fueran raíces diminutas y vivas, extendiéndose desde el centro hacia los bordes de su palma, creando un diseño que parecía resonar con una energía propia. Cuando Skjolder la miraba, sentía un calor suave y poderoso irradiar desde la marca. Cada vez que la observaba, la runa mostraba pequeños destellos, como si respondiera a sus emociones y pensamientos. No era una simple marca, se movía y cambiaba muy levemente, adaptándose como un reflejo de su voluntad y su juramento. A medida que la runa brillaba, pequeñas chispas verdes surgían de ella y se dispersaban en el aire, dejando un rastro de luz que se desvanecía rápidamente. En los bordes de la runa estaban grabados pequeños símbolos adicionales, algunos que Skjolder reconocía vagamente de viejas historias de su pueblo y otros que parecían más antiguos que el mismo tiempo. Esos símbolos representaban cualidades esenciales: fuerza, sabiduría, valor y equilibrio, las mismas virtudes que necesitaría para reunir las runas de la eternidad. Cada vez que pensaba en su misión, la runa emitía una vibración suave, como si fuera un recordatorio silencioso de la promesa que había hecho ante el guardián. La runa no solo lo acompañaría en su viaje, sino que parecía tener una conexión profunda con el Yggdrasil. Al tocarla, Skjolder podía sentir un vínculo con el árbol sagrado, como si pudiera escuchar en sus susurros el llamado de las raíces y el eco de las ramas extenderse en él. Aunque los suyos dudaban de la veracidad de su experiencia, él sabía que estaba destinado a una misión más grande de lo que su vida simple de aldeano habría anticipado. Entendió que debía dejar atrás su hogar, su clan y todo lo conocido, para emprender el viaje hacia los 9 reinos y proteger el equilibrio de Yggdrasil. El guardián le había advertido en la visión: el fin del mundo, Ragnarok, se cernía sobre los dioses y los humanos, y solo un guerrero valiente podía detenerlo. Con el corazón dividido entre el miedo y la emoción, Skjolder partió al día siguiente, despidiéndose de su padre y de su madre, quienes apenas comprendían su decisión, pero respetaban su valentía. En su camino inicial, Skjolder debía buscar la primera de las runas eternas en Midgard, el reino de los mortales. Según su visión, cada runa le otorgaría un poder esencial, y cada una era custodiada por una criatura antigua. Los dioses de Asgard habían sellado estas runas en lugares secretos para protegerlas de aquellos que buscaban el poder absoluto. Pero ahora, ante la amenaza de Ragnarok, debían ser reunidas para preservar el equilibrio de Yggdrasil. El primer destino de Skjolder fue un bosque oscuro y sombrío, donde se decía que el lobo Fenrir, una bestia descomunal, custodiaba la runa de la fuerza. Fenrir era temido por los dioses inmortales, conocido por su ferocidad y su sed de sangre. Cuando Skjolder llegó al corazón del bosque,
El aire se volvió denso, y el crujir de las ramas pareció anunciar su llegada a la guarida de la bestia. Un profundo aullido estremeció el suelo bajo sus pies, y de entre las sombras emergió Fenrir, sus ojos rojos como el fuego. Fenrir era una bestia temible y colosal, un lobo de proporciones descomunales, cuyo pelaje negro como la noche absorbía la luz a su alrededor. Sus ojos ardían con un brillo rojo intenso, reflejando tanto su ira como su astucia. Sus colmillos, afilados como dagas, sobresalían de su hocico en una mueca permanente de furia, y sus garras podían desgarrar la tierra misma. Era el hijo de Loki, y un ser destinado a destruir a los dioses. Encarnando la fuerza bruta y el caos, Fenrir estaba encadenado, pero cada día se volvía más fuerte, guardando el momento en que se liberaría para cumplir su rol profético. Skjolder temblaba ante la presencia del lobo, pero recordó la marca en su mano y el juramento que había hecho. Con valor, se enfrentó a Fenrir, y la batalla fue feroz. El lobo atacaba con fuerza desmedida, sus colmillos brillando bajo la luz de la luna, pero Skjolder se mantuvo firme, esquivando con agilidad y atacando en los momentos precisos. Finalmente, con un golpe certero, logró someter a la bestia, quien, en un acto inesperado, mostró respeto por la valentía del joven guerrero y le permitió tomar la runa. Al tocarla, una energía potente recorrió su cuerpo, dotándolo de una fuerza sin igual. Con la runa de la fuerza en su poder, Skjolder continuó su travesía hacia Jotunheim, la tierra de los gigantes. Allí, la segunda runa, la runa de la sabiduría, estaba escondida en lo alto de las montañas más peligrosas, custodiada por el gigante Mimir, conocido por su inteligencia y conocimientos. Llegar hasta Mimir fue una prueba de resistencia. Skjolder tuvo que escalar acantilados escarpados y soportar tormentas de nieve. Sin embargo, su fortaleza nueva lo impulsaba a seguir adelante, resistiendo hasta alcanzar la cima. Cuando finalmente encontró a Mimir, el gigante lo recibió con una mirada inquisitiva. Mimir era un ser anciano, y sabía que solo alguien digno podía obtener la runa de la sabiduría. En lugar de desafiarlo físicamente, le planteó un acertijo, advirtiéndole que, si fallaba, lo arrojaría desde la montaña. Mimir era una de las figuras más sabias y enigmáticas de la mitología nórdica. Un ser de gran conocimiento y sabiduría que se asociaba con la fuente de Mimir, un manantial sagrado situado bajo las raíces de Yggdrasil. Su aspecto era tan profundo y misterioso como su sabiduría. En la mayoría de las representaciones, Mimir aparecía como un anciano de rostro arrugado, con una larga barba plateada que caía hasta su pecho. Lo que lo hacía aún más fascinante era su presencia etérea. Aunque era un ser sabio, no era completamente humano. Su esencia parecía estar conectada a las fuerzas cósmicas y a la magia primordial de los antiguos mundos. Se decía que Mimir poseía una visión extraordinaria del pasado y del futuro. Mimir es particularmente conocido por su inmolación ante Odín. En la mitología, después de que Odín perdiera su ojo izquierdo en un acto de sacrificio para obtener sabiduría, el dios se acercó a Mimir, quien guardaba el manantial sagrado de la sabiduría. Mimir aceptó intercambiar un trago de agua de su fuente por un precio: el ojo de Odín. Este acto le otorgó a Odín un gran conocimiento. Tras este intercambio, Mimir se convirtió en uno de los consejeros más valiosos de los dioses. Sin embargo, su destino no fue sencillo. Durante la guerra entre los dioses, Mimir fue decapitado por los Vanir y su cabeza fue enviada a Odín. A pesar de su muerte física, Mimir continuó brindando consejos y sabiduría a través de su cabeza, que Odín conservó en un recipiente mágico. Cada vez que Odín deseaba aprender algo, destapaba la cabeza de Mimir. Skjolder, recordando los relatos de su abuelo, quien siempre decía que la verdadera sabiduría está en comprender los secretos del universo, se concentró y logró responder. Impresionado, Mimir le entregó la runa, que al tocarla iluminó su mente, llenándola de visiones y conocimientos antiguos. Con la sabiduría y la fuerza ahora en su poder, Skjolder estaba cada vez más cerca de convertirse en un verdadero héroe. Skjolder
prosiguió su viaje hacia Asgard, el hogar de los dioses, donde la tercera runa, la runa del valor, estaba custodiada por el mismísimo Tyr, dios de la guerra y del valor. Los campos de Asgard eran vastos, con praderas verdes de una inmensidad sin fin. A pesar de su esplendor, Asgard no era un reino de calma eterna. En sus entrañas resonaba el eco de las antiguas profecías, las tensiones entre los dioses y las amenazas de la guerra del Ragnarok. El trono de Odín, gobernante de Asgard, se encontraba en el gran salón de Valhalla, donde los héroes caídos se reunían, esperando su último combate. Asgard, en su totalidad, representaba no solo la morada de los dioses, sino también el corazón de la mitología nórdica. Un lugar donde el destino de los mundos se entrelazaba con las acciones de los seres divinos y heroicos. Un reino donde el honor, la lucha y el sacrificio eran esenciales. Asgard era un lugar de esplendor y poder, y Skjoldr se sintió pequeño ante la majestuosidad de los dioses. Sin embargo, estaba decidido a cumplir su misión, y al llegar a la puerta del salón de Tyr, respiró con coraje. Tyr era el dios nórdico del valor, la justicia y el honor en el combate, de tez fuerte y con una mirada severa y decidida. Tyr representaba el sacrificio y la lealtad. Su característica más notable era su mano derecha ausente, que perdió al intentar encadenar a Fenrir, como muestra de su coraje y compromiso por proteger a los dioses y mantener el equilibrio en los mundos. Aunque era un dios guerrero, Tyr también simbolizaba la justicia divina, y estaba dispuesto a arriesgar todo, incluso su vida, por el bien de los demás. Tyr lo miró con interés, y al ver el destello de las dos runas en su mano, aceptó que el joven estaba destinado a algo grande. Sin embargo, para ganar la runa del valor, debía demostrar su disposición a sacrificarse por el bien de otros. Sin advertencia, Tyr desenvainó su espada y atacó, llevando a Skjoldr a una batalla que, aunque simbólica, representaba un verdadero desafío. Tyr probó la valentía y el corazón de Skjoldr, quien, pese a estar agotado, se levantaba cada vez que caía. Finalmente, Tyr le concedió la runa del valor, admirando su decidida tenacidad. Con las tres runas en su poder, Skjoldr sintió que su fuerza, inteligencia y valor se habían multiplicado, transformándolo en algo más que un simple mortal. Sin embargo, sabía que aún le quedaba una última prueba antes de poder proteger el Yggdrasil y enfrentar la sombra de Ragnarok. La marca en la mano de Skjoldr comenzó a brillar con intensidad, guiándolo de regreso al Yggdrasil, el árbol de la vida. Al llegar al pie del gran árbol, sintió una paz y un poder indescriptibles. Pero no estaba solo. Surt, el gigante de fuego que había jurado destruir a los dioses y precipitar el Ragnarok, había llegado primero, sus llamas comenzando a rodear las raíces del Yggdrasil. Surt era el gigante de fuego, un ser antiguo y destructivo proveniente de Muspelheim, el reino de las llamas. Su figura colosal irradiaba un calor abrasador y su piel parecía hecha de magma y cenizas vivas. Surt empuñaba una espada flameante, la cual, según las profecías, ardería con tal intensidad que alzaría llamas capaces de consumir el mundo entero durante el Ragnarok. Imponente y letal, Surt representaba la fuerza devastadora del fuego, y su único propósito era traer el fin de los tiempos, reduciendo a cenizas los mundos. Skjoldr entendió que el destino del mundo y el cumplimiento de su juramento se decidirían en esa batalla final. Enfrentar a Surt, la fuerza de destrucción, requeriría todo el poder de las tres runas y la bendición de los dioses. El guardián del Yggdrasil apareció entonces, reconociendo la valía de Skjoldr, y le otorgó la runa del equilibrio, la última y más poderosa, que le permitiría canalizar el poder de la misma creación. El fuego de Surt crepitaba con fuerza, extendiéndose por las raíces del Yggdrasil, amenazando con consumir el árbol sagrado y romper el equilibrio de los 9 mundos. Los gritos de las ramas del Yggdrasil resonaban como lamentos en el viento, y una oscuridad antigua comenzó a extenderse, oscureciendo los cielos. Skjoldr, con las runas de la fuerza,
sabiduría, valor y la recién recibida runa del equilibrio en su mano, sintió una energía inconmensurable fluir a través de él. Sabía que el poder que tenía ahora era un regalo de los dioses y, al mismo tiempo, una responsabilidad que debía honrar. Surt avanzó hacia él, una figura colosal envuelta en llamas. Sus ojos ardían con un odio que parecía eterno. Skjoldr no se dejó intimidar, consciente de que cada paso en su vida lo había conducido a este momento. Empuñando su espada, canalizó el poder de las runas en un destello de energía, enfrentando la furia del gigante de fuego con el coraje de los antiguos héroes. La batalla fue feroz. Surt atacaba con llamaradas que consumían todo a su paso, mientras Skjoldr utilizaba la runa de la fuerza para igualar el poder del gigante, repeliendo sus ataques y esquivando sus movimientos. Con cada golpe, Skjoldr sentía que las runas le otorgaban habilidades sobrehumanas. La sabiduría le permitía anticipar los movimientos de Surt. El valor lo mantenía firme a pesar del dolor y el miedo, y el equilibrio armonizaba sus acciones. Sin embargo, Surt era un adversario implacable, y con cada embate, las fuerzas de Skjoldr disminuían. Surt lanzó un ataque final, una ola de fuego devastadora que parecía incontenible. En ese momento, Skjoldr, agotado y herido, comprendió que, para salvar el Yggdrasil, debía hacer un sacrificio. Recordó las palabras del guardián y las enseñanzas de los dioses. El equilibrio se preserva solo cuando se da algo de igual valor. Con una última mirada al mundo que estaba jurado a proteger, Skjoldr utilizó la runa del equilibrio para canalizar su propia esencia en un escudo que envolvió el Yggdrasil, absorbiendo el impacto del fuego de Surt. Al hacer esto, sintió cómo su vida se desvanecía lentamente, pero el árbol sagrado permanecía protegido. Con un último esfuerzo, lanzó un golpe mortal al gigante, y en un destello de luz y fuego, Surt cayó derrotado. Con el enemigo vencido, el Yggdrasil comenzó a sanar, sus raíces revitalizadas y sus ramas volviendo a la vida. Sin embargo, Skjoldr se encontraba al borde de la muerte, su cuerpo agotado y su espíritu listo para ascender. Al cerrar sus ojos, escuchó los susurros de las hojas del Yggdrasil, agradeciéndole por su sacrificio y prometiéndole que su historia sería recordada de generación en generación. Cuando Skjoldr abrió los ojos nuevamente, se encontró en un vasto salón dorado, rodeado de guerreros que lo observaban con respeto. Era el Valhalla, y los dioses lo recibirían como un héroe. Entre los rostros que lo miraban con orgullo, reconoció a su abuelo Bjorn, quien lo abrazó y le dio la bienvenida, diciendo que, gracias a su sacrificio, el Yggdrasil y los 9 mundos seguirían en equilibrio. La leyenda de Skjoldr se convirtió en un relato que inspiró a generaciones futuras, y su nombre fue grabado en canciones y relatos alrededor de las fogatas en las noches frías del norte. Su sacrificio enseñó a los suyos que el verdadero honor no reside en la fuerza física, sino en el valor de proteger aquello que nos es sagrado. La leyenda del alquimista y el corazón de fuego. En las vastas llanuras de Arabia, donde el sol parecía derretir el horizonte y las estrellas se asomaban con timidez por las noches, se encontraba la antigua ciudad de Alcamar, aún entre sus muros agrietados y callejones cubiertos por el polvo del tiempo. Esta ciudad guardaba secretos que solo los más sabios se atrevían a desentrañar. Uno de esos secretos era el corazón de fuego, un artefacto místico capaz de otorgar poder sobre la vida y la muerte. Alcamar, la ciudad donde transcurre gran parte de la leyenda, era una urbe antigua y majestuosa, construida en medio del desierto árabe, justo donde las dunas se encontraban con las primeras estribaciones de las montañas. Su nombre, que significaba luna en árabe, evocaba la imagen de una ciudad que brillaba suavemente bajo la luz de la luna. Su arquitectura elegantemente curvada y su silueta recortada contra el cielo nocturno, como un espejismo en la vastedad del desierto. Las murallas de Alcamar eran de una piedra dorada, que reflejaba el sol con un brillo cegador durante el día y tomaba tonos rosados al atardecer.
creando un contraste de belleza sublime con la árida y desolada extensión de arena que la rodeaba. Sus puertas de hierro y madera estaban adornadas con intrincados grabados, en su mayoría símbolos antiguos que representaban las fuerzas cósmicas, el sol y la luna, la vida y la muerte, elementos que representaban el equilibrio sagrado que los sabios de la ciudad siempre habían procurado mantener. La ciudad estaba dividida en 3 sectores. El centro, donde se erguían imponentes los palacios de los gobernantes y los templos dedicados a los dioses ancestrales. Los mercados y callejones que serpenteaban a lo largo de la ciudad baja, llenos de vida y color, con tiendas de especias, tejidos y joyas que traían los mercaderes desde los rincones más remotos del mundo. Y, por último, las zonas residenciales, que aunque modestas, estaban llenas de casas construidas en adobe con patios interiores que albergaban jardines pequeños, donde se cultivaban hierbas y flores raras del desierto. La vida en Alcamar transcurría en una calma relativa. Los habitantes, mayormente comerciantes, artesanos y eruditos, vivían bajo un gobierno justo y sabio, guiados por los principios ancestrales que mantenían el orden y el respeto por los antiguos secretos del desierto. Los sabios, que residían en la gran biblioteca de la ciudad, eran los encargados de mantener el equilibrio y de custodiar los conocimientos prohibidos, aquellos que hablaban de los misterios del corazón de fuego y de los peligros que entrañaba el manipular fuerzas superiores a la comprensión humana. La leyenda decía que quien poseyera el corazón de fuego sería capaz de moldear el destino a su voluntad, aunque la eternidad de su poder venía acompañada de una terrible maldición. Esta es la historia de cómo un joven alquimista llamado Idris intentó desentrañar ese misterio, y lo que ocurrió cuando la pasión humana se enfrentó a fuerzas que trascendían la comprensión mortal. Idris había crecido en las montañas de Siria, entre campos de hierbas aromáticas y extrañas ruinas que sus abuelos decían habían sido testigos de antiguas civilizaciones. Desde pequeño, sintió una atracción inexplicable por el conocimiento. No solo le bastaba con entender el mundo, sino que deseaba transformarlo, moldearlo con las manos del entendimiento. Al principio, sus experimentos eran simples, sin mucha trascendencia: polvos curativos, brebajes que calmaban el dolor, pociones que iluminaban la oscuridad. Pero un día, mientras hojeaba un antiguo manuscrito que encontró en las ruinas de un templo perdido, sus ojos se encontraron con una historia que cambiaría su vida para siempre. La historia del corazón de fuego. El templo perdido de Alcamar se encontraba oculto en lo profundo del Rub al-Khali, el vasto desierto conocido como el Cuarto Vacío. Durante siglos, fue un lugar envuelto en misterio y leyendas, un templo dedicado a las fuerzas cósmicas que regulaban el equilibrio entre la vida y la muerte. Se decía que había sido construido por una civilización olvidada, cuyos habitantes habían logrado comprender secretos arcanos y peligrosos, demasiado poderosos para ser comprendidos por los mortales. El templo estaba escondido bajo las dunas del desierto, protegido no solo por su ubicación remota, sino por una serie de trampas y mecanismos antiguos, diseñados para evitar que el corazón de fuego, el artefacto místico que residía en su interior, cayera en manos equivocadas. La entrada, escondida por la arena y el tiempo, solo podía ser encontrada por aquellos con el conocimiento necesario para descifrar los símbolos y las constelaciones que marcaban el camino. Los sabios de Alcamar, durante generaciones, habían guardado en secreto su existencia, sabiendo que el artefacto que allí descansaba no debía ser liberado. La estructura del templo era de una belleza etérea y, a su manera, aterradora, hecha de piedra negra que reflejaba una luz fría, casi fantasmal. La arquitectura del templo parecía desafiar la lógica. Sus pasillos interminables se extendían como un laberinto, y en las paredes se hallaban grabados y relieves que representaban las antiguas deidades del desierto. Figuras que parecían moverse bajo la luz de las antorchas, como si observaran a quien se atreviera a entrar. La atmósfera estaba cargada de una quietud opresiva, y el eco de los pasos en sus cámaras
hacía que todo el templo resonara con una energía ancestral. Al entrar más profundamente en el templo, los pasillos se volvían cada vez más angostos y la temperatura descendía drásticamente. La última cámara, donde descansaba el corazón de fuego, era una sala circular, enorme, de paredes cubiertas con mosaicos de oro y piedras preciosas que parecían brillar con una luz propia. El artefacto en sí, un enorme cristal de un rojo brillante que parecía latir con vida, descansaba sobre un pedestal en el centro, rodeado por un halo de energía invisible pero palpable, como una barrera que protegía la piedra de todo contacto humano. El corazón irradiaba calor, como si fuera el centro de una estrella, y sus destellos iluminaban la oscuridad del templo con una luz cegadora. En esta última cámara, las puertas no se cerraban como en las demás, sino que estaban abiertas hacia un abismo, un vacío que no mostraba fin, dando la sensación de que el templo no solo guardaba el corazón de fuego, sino también el umbral hacia un reino más allá de la comprensión humana. Un lugar donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujaban. El templo perdido era tanto un santuario como una prisión, diseñado para retener un poder demasiado grande para ser controlado. Solo los más valientes o desesperados, como Idris, se atrevían a desafiar las leyes del destino y aventurarse en sus oscuros pasillos. Pero como todo en esta leyenda, su belleza estaba envuelta en la trampa de la fatalidad. Una vez que alguien llegaba hasta el corazón de fuego, el camino de regreso ya no era el mismo, ni para él, ni para el mundo que lo rodeaba. Aquel artefacto no era simplemente un objeto de poder. Era el núcleo de una sabiduría perdida, una fuerza que había sido sellada hace milenios por un grupo de sabios que comprendían que su poder era demasiado grande para que las manos humanas lo manipularan. Pero Idris, joven, impetuoso y ansioso de comprender más allá de lo posible, decidió que él sería quien lo liberara. La búsqueda del corazón de fuego lo llevó a través de vastos desiertos, entre caravanas de mercaderes y tribus nómadas que contaban historias de un antiguo templo olvidado en algún lugar del Rub al-Khali, el cuarto vacío. Allí, según las leyendas, el corazón de fuego descansaba en el centro de un laberinto subterráneo, protegido por criaturas ancestrales que habían jurado protegerlo de aquellos que no eran dignos. El viaje fue arduo. Idris enfrentó tormentas de arena tan violentas que el cielo y la tierra parecían unirse en una misma furia. En una ocasión, estuvo a punto de perder la vida al ser atacado por un león del desierto, una criatura que parecía tener los ojos ardientes como el mismo fuego del que hablaban las leyendas. Sin embargo, su determinación era más fuerte que sus miedos. Cada día avanzaba más hacia su destino, impulsado por el sueño de poseer ese poder. En una ocasión, al borde de la desesperación, se cruzó con un anciano en una aldea perdida en el desierto, quien le ofreció un consejo. El anciano había sido alguna vez su maestro, su mentor y guía. El corazón de fuego no es solo una piedra, le dijo. Es un espejo del alma. Aquellos que lo buscan con avaricia solo encuentran su propia oscuridad. El anciano sabio, conocido como Abu Laith, era una figura venerada y respetada en Alkamar, pero su apariencia estaba lejos de ser la de un hombre temido o imponente. Más bien, su presencia emanaba una tranquilidad profunda, una calma que parecía haber sido forjada a través de décadas de sabiduría y comprensión de los misterios del mundo. Aunque su cuerpo estaba marcado por el paso de los años, con arrugas que cruzaban su rostro como ríos secos en un mapa antiguo, sus ojos seguían siendo vivos, brillando con una intensidad que contrastaba con su apariencia física. Abu Laith era de estatura baja, pero su postura erguida y su andar pausado denotaban una fuerza interior que trascendía cualquier límite físico. Su piel era de un tono oscuro, curtida por los soles implacables del desierto, y su cabello, que alguna vez fue negro como la obsidiana, ahora era una mezcla de canas y hebras plateadas que caían en suaves ondas sobre su espalda. Su barba, larga y cuidada, tenía el mismo color plateado,
pero estaba tan perfectamente arreglada que parecía una extensión de su propio carácter, ordenado y sabio. Vestía con ropas sencillas pero funcionales, una túnica de lino blanco y una capa de lana fina que lo protegía del calor del día y del frío nocturno del desierto. El manto, que alguna vez había sido de un color cálido, ahora estaba descolorido por el tiempo, pero aún conservaba en su forma una elegancia que le confería un aire majestuoso. En sus manos siempre llevaba un bastón de madera de roble oscuro, tallado con símbolos antiguos que, según se decía, solo los sabios de su linaje podían entender. Este bastón no solo era una herramienta para su andar, sino también un símbolo de su autoridad, un recordatorio de su profundo conocimiento y conexión con las fuerzas místicas del desierto. Lo que realmente le daba su carácter era la mirada en sus ojos, unos ojos grandes y penetrantes, de un color ámbar profundo, que parecían ver más allá de lo que el mundo mostraba a simple vista. Había en ellos una mezcla de serenidad y tristeza, como si hubieran presenciado tanto la creación como la destrucción de civilizaciones enteras. A menudo, cuando hablaba, su voz era suave pero firme, y sus palabras elegidas con tal precisión que cada una parecía cargada de significado. Nunca se apresuraba al hablar. Sus frases se deslizaban con calma, como si tomara tiempo para medir las consecuencias de cada pensamiento. Abu Laith era un hombre que entendía la fragilidad humana y las limitaciones de los mortales, pero también conocía las maravillas y los horrores que yacían más allá de los sentidos. Había dedicado su vida a estudiar los secretos del desierto, los antiguos textos que hablaban de fuerzas primordiales y las leyendas que habían sido olvidadas por la mayoría. En sus años de juventud, fue un viajero, un buscador de conocimiento, pero la sabiduría adquirida le enseñó que algunos secretos eran demasiado peligrosos para ser revelados. Por eso, con el paso del tiempo, se retiró a la tranquilidad de la ciudad de Alkamar, donde sus enseñanzas eran buscadas por aquellos con suficiente humildad para reconocer su propia ignorancia. A pesar de su edad, Abu Laith mantenía un espíritu indomable. Había vivido muchas vidas en una sola, y no temía enfrentar la oscuridad cuando el momento lo exigía. Su relación con Idris era la de un maestro que había visto las mismas ansias de poder en los ojos del joven alquimista, pero también era la de un hombre preocupado por la inevitable caída de su pupilo, quien, al igual que él en su juventud, había buscado respuestas en lugares donde solo se encontraba el vacío. Finalmente, tras semanas de travesía, Idris encontró la entrada del templo. Estaba oculta bajo una gigantesca roca, cubierta por símbolos que solo un alquimista con sus conocimientos podía descifrar. Tras un complejo ritual, abrió la puerta y descendió a las profundidades del templo. Dentro, los pasillos eran estrechos y oscuros, llenos de trampas mortales diseñadas para alejar a los intrusos. Sin embargo, Idris, armado con sus conocimientos y una valentía inquebrantable, logró sortear cada obstáculo, adentrándose cada vez más en el corazón del laberinto. Finalmente, llegó a una cámara inmensa, donde, sobre un pedestal de mármol negro, descansaba el corazón de fuego. La piedra, de un color rojo brillante, pulsaba como si tuviera vida propia, enviando destellos que iluminaban la oscuridad. Al acercarse, Idris sintió una oleada de poder que le recorrió todo el cuerpo. Sus manos temblaron, pero no de miedo, sino de una emoción profunda. Sabía que estaba a punto de poseer algo más grande que cualquier conocimiento, algo que podría darle la respuesta a todas las preguntas que lo atormentaban. Justo cuando iba a tomar el corazón de fuego, una voz profunda resonó en la cámara, una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. «¿Por qué vienes por mí, hijo de los hombres?», preguntó la voz, resonando en las paredes del templo. Idris, sorprendido pero decidido, respondió: «Vengo a poseer el poder que me permitirá salvar a mi gente, cambiar mi destino y entender los misterios del universo». Un viento sobrenatural comenzó a soplar alrededor de él, y del aire emergió una figura, un ser envuelto en llamas, cuyo rostro parecía una mezcla entre humano y bestia.
era el guardián del corazón de fuego, una criatura creada para proteger el artefacto de aquellos que no eran dignos de su poder. El guardián del corazón de fuego era una figura misteriosa y temida, una criatura cuya existencia misma parecía estar tejida entre la vida y la muerte. Se decía que el guardián no era humano, ni tampoco completamente una entidad sobrenatural. Era algo intermedio, un ser creado por las fuerzas primordiales para proteger el corazón y evitar que cayera en manos equivocadas. Su figura imponente y desmesurada se alzaba en el centro del templo, cerca del artefacto, como una sombra eterna que parecía fundirse con la oscuridad misma de la sala. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras como la obsidiana, que reflejaban las luces que emanaban del corazón, creando destellos rojos y dorados que lo hacían parecer aún más temible. El rostro del guardián era una amalgama de rasgos humanos y bestiales, con ojos brillantes y penetrantes de un verde fosforescente que observaban con una sabiduría ancestral. Su mirada era fija y profunda, como si pudiera ver a través del alma de cualquier intruso, juzgando su pureza de corazón antes de decidir si valía la pena permitirle acercarse al corazón. En sus manos, o más bien, en sus enormes garras, llevaba un cetro de hierro forjado con símbolos arcanos, que irradiaba un poder tan antiguo como el mismo desierto. Al moverse, su presencia era imponente, casi sobrenatural. Cada paso que daba hacía que el aire a su alrededor vibrara, y su voz, cuando hablaba, era como un susurro lejano que resonaba en la mente de quienes lo escuchaban, no a través de las cuerdas vocales, sino a través de una fuerza psíquica que hacía sentir su autoridad de inmediato. El guardián no atacaba sin razón, solo se interponía en el camino de aquellos que, movidos por la avaricia o la desesperación, intentaban alcanzar el corazón de fuego, asegurándose de que ninguno pudiera escapar sin ser marcado por la experiencia. «El poder que deseas», dijo el guardián con voz grave, «es más que solo fuerza, es una carga. ¿Estás dispuesto a cargar con ella?» Idris, cegado por su ambición, asintió sin dudarlo. En cuanto sus manos tocaron el corazón de fuego, una ola de energía pura lo envolvió. El templo comenzó a temblar, y las paredes de piedra parecían resquebrajarse. Pero cuando la luz desapareció, Idris no se encontraba como antes. Su piel estaba marcada por extrañas cicatrices, sus ojos ardían con una intensidad sobrenatural, y su mente se llenaba de susurros oscuros que le hablaban de caos, destrucción y poder. El corazón de fuego no solo le dio conocimiento y poder, sino que también lo corrompió. Los sabios de antaño habían sellado su poder no solo para evitar que el mundo cayera en el caos, sino porque sabían que incluso el más noble de los hombres podía sucumbir a la tentación de usarlo para fines egoístas. El regreso de Idris a Alcamar fue silencioso, ninguna fanfarria, ni vítores, ni celebraciones. El alquimista había traído consigo algo mucho más peligroso que un tesoro o una conquista: el corazón de fuego. La piedra que había deseado con tal fervor estaba ahora en sus manos, pero su alma ya no le pertenecía. Nadie sabía exactamente qué había sucedido en el templo, pero pronto los cambios fueron evidentes. Los primeros indicios de que algo extraño sucedía en la ciudad llegaron esa misma noche. El aire se tornó denso, como si el propio ambiente estuviera siendo consumido por una fuerza invisible. Las estrellas parecían apagarse y la luna, normalmente resplandeciente, se cubrió por una extraña neblina rojiza que llenó el cielo de presagio. Al principio, la gente de Alcamar pensó que era una señal de buena suerte, un eclipse, una coincidencia, tal vez algo relacionado con el regreso de un héroe que había viajado por tierras lejanas. Pero, al día siguiente, cuando Idris apareció en las calles, sus ojos, antes tan brillantes y llenos de curiosidad, ahora ardían con una intensidad sobrenatural, como si fueran dos brasas vivas. Su rostro, aunque aún joven, estaba marcado por extrañas cicatrices que se movían sutilmente, como si estuvieran vivas. Nadie se atrevió a acercarse a él. Su presencia, antes cálida y amigable, ahora irradiaba un aura de poder inquietante.
Los murmullos comenzaron a recorrer las calles. ¿Qué ha hecho?, decían algunos. Ha traído algo con él. Pero Idris parecía no notar las miradas, como si estuviera completamente absorto en algo mucho más allá de la realidad. A medida que los días pasaban, la ciudad comenzó a experimentar extraños sucesos. Las aguas del río que atravesaba Alkamar, que antes eran frescas y claras, ahora se oscurecían como si hubieran sido tocadas por una sombra maligna. Los cultivos que crecían en los campos aledaños se marchitaron sin razón aparente. Los animales, antes prósperos y abundantes, comenzaron a enfermar y las personas se veían cada vez más inquietas, como si sintieran que algo no estaba bien, pero no pudieran comprender qué. Idris, por su parte, parecía aislado del mundo. Durante horas se refugiaba en su laboratorio, rodeado de antiguos libros y frascos llenos de sustancias extrañas. Los pocos que osaban acercarse a su hogar decían que lo veían murmurar palabras incomprensibles y que en su rostro se reflejaba una expresión de absoluto desconcierto. Parecía que el corazón de fuego, lejos de ofrecerle las respuestas que había anhelado, lo estaba desbordando. Una tarde, volvió a encontrarse con el anciano Abulait, un hombre venerado en la ciudad por su conocimiento sobre los secretos del desierto. Se acercó a Idris. A lo largo de su vida, había visto el destino de muchos hombres que habían buscado el poder por encima de todo, y había aprendido a reconocer las señales de la corrupción. Idris, dijo con voz grave, sé lo que has hecho. El corazón de fuego no solo te ha otorgado poder, te ha cambiado, te ha convertido en algo que no comprendes. Lo que buscas no es el conocimiento, ni la paz. Lo que buscas es dominio, y eso solo trae destrucción. Idris levantó la mirada, y en sus ojos ardió una chispa de ira. ¿Qué sabes tú de lo que busco?, respondió con tono cortante. Yo he visto lo que este poder puede hacer. El mundo está roto, Abulait, y yo puedo arreglarlo. Puedo salvar a mi gente, puedo detener el sufrimiento. El anciano, sin embargo, no se inmutó. Lo que has encontrado no es una herramienta para sanar, sino un veneno, y cuando el veneno se apodera de ti, no hay regreso. Esa noche, Idris, cegado por su recién adquirido poder y por su creciente desesperación, decidió probar su nueva habilidad. En su laboratorio, rodeado por los ecos de sus pensamientos, sintió una intensa necesidad de demostrar que podía cambiar el curso de la vida misma. Ante él, un frasco de cristal contenía una serpiente herida, que había sido traída por uno de los comerciantes locales. Idris la observó con detenimiento, concentrándose en el corazón de fuego que llevaba en su pecho, emitiendo una vibración casi imperceptible. Con un gesto rápido, sus dedos brillaron con una luz roja intensa. La serpiente comenzó a moverse, sus heridas cicatrizando lentamente, y, ante los ojos de Idris, se levantó, sana y vigorosa. La criatura había sido revivida, su cuerpo ahora perfectamente curado. Un destello de orgullo recorrió el rostro de Idris. Lo he logrado, murmuró para sí mismo. Puedo darle la vida. Pero cuando la serpiente levantó su cabeza, algo extraño ocurrió. Su mirada ya no era de sorpresa, sino de rabia, de una rabia oscura que parecía provenir de algo más allá de lo natural. Con un siseo gutural, la serpiente se desvió de su curso y atacó a Idris, quien, paralizado por la sorpresa, no pudo reaccionar a tiempo. El veneno de la serpiente, aunque revivida, era mucho más potente y se extendió rápidamente por su cuerpo. El corazón de fuego, que había otorgado la habilidad de restaurar la vida, también había traído consigo la maldición de la muerte. No todo lo que resucitaba quedaba puro. El poder que daba la vida a los seres también los corrompía, los convertía en algo monstruoso, algo fuera del control del hombre. Con gran esfuerzo, Idris apartó a la serpiente de su cuerpo, pero la lección había quedado clara. La vida y la muerte no podían ser manipuladas sin consecuencias. Los horrores que él había desatado sobre la criatura ahora empezaban a reflejarse en su propia existencia. Mientras Idris luchaba por comprender las implicaciones de sus acciones, la ciudad de Alkamar empezaba a sufrir las consecuencias de su deseo de poder.
La gente, que había vivido en paz bajo el liderazgo de los antiguos sabios, comenzó a experimentar fenómenos extraños y aterradores, tormentas de arena que se desataban sin previo aviso, ecos de gritos que se escuchaban en las noches y visiones de seres oscuros que rondaban las sombras de las calles. La ciudad, otrora llena de vida, estaba siendo consumida por la misma corrupción que Idris había desatado en su afán de poseer el corazón de fuego. En las profundidades del templo, donde el artefacto había sido originalmente sellado, las fuerzas del mal comenzaban a despertar, libres por primera vez en milenios. La noticia de lo que sucedía en Alcamar llegó rápidamente a los oídos de las tribus vecinas, que temían que el caos de la ciudad se extendiera por todo el desierto. Los sabios de las tribus, al enterarse de la activación del corazón de fuego, comenzaron a organizar un consejo urgente, pues sabían que solo un antiguo ritual podría sellar de nuevo el artefacto y detener la expansión del mal. Idris, en su desesperación por detener los efectos de su propia creación, se enfrentó a los sabios en un último intento de recuperar el control. El enfrentamiento no solo fue físico, sino espiritual. Los sabios intentaron convencer a Idris de que liberara el artefacto, pero él, ciego por la arrogancia de su poder, se negó. Al final, fue la misma fuerza del corazón de fuego la que reveló la verdad más dolorosa. Aquel poder no pertenecía a los hombres, sino a las fuerzas cósmicas que regulan el equilibrio entre la vida y la muerte. El corazón había sido creado para enseñar una lección, y solo quien entendiera esa lección sería capaz de gobernarlo sin caer en la corrupción. Idris, finalmente comprendiendo que su destino ya estaba sellado, decidió enfrentar las consecuencias de sus actos. En un último acto de sacrificio, intentó destruir el corazón de fuego, pero, en su intento por controlarlo, el artefacto lo consumió completamente, dejando solo una huella ardiente de lo que una vez fue un joven alquimista. Con el tiempo, la ciudad cayó en el olvido, y la leyenda del alquimista que buscó el poder absoluto se convirtió en una advertencia. El corazón de fuego, en su infinito deseo de cambiar el mundo, terminó siendo la causa de su destrucción.